Aquella mañana, él no quería salir de casa. Estaba cansado de la rutina, del mundo, de las personas que lo rodeaban solo por interés. A sus 62 años, Roberto Miros era un hombre conocido en el mundo empresarial. Dueño de constructoras, terrenos, acciones en varias multinacionales, pero su mayor logro era invisible en haber aprendido a vivir sin sentir. El mundo lo veía como un hombre exitoso, pero solo él conocía el precio. En los pasillos de su mansión, el eco de pasos solitarios era el único sonido que quedaba en él. Tráfico estaba insoportable aquella mañana lluviosa de noviembre. Roberto decidió bajarse del coche y caminar hasta el restaurante donde tenía una reunión. Estaba de mal humor, apurado, intentando proteger su saco italiano de las salpicaduras de barro, cuando resbaló en una franja peatonal cubierta por el agua. La caída fue fea. Por un instante, todo pareció detenerse. Fue entonces cuando sintió unas manos pequeñas tocándole el brazo. «Señor, ¿está bien?», preguntó una voz aguda, preocupada. Dos niñas delgadas, sucias, con ropa demasiado grande para sus pequeños cuerpos. Lo miraban como quien cuida un tesoro. Una le ofrecía la mano, la otra sostenía un paraguas roto. «No me toques», casi gritó él instintivamente, antes de contenerse. Pero la mirada de la mayor lo paralizó. Anne era firme, casi adulta, como quien ya ha visto más de lo que debería ver. Se golpeó la cabeza. «Déjenos ayudar. No vamos a robar, lo juro». Roberto asintió, vencido no por el dolor físico, sino por un malestar extraño, como si algo dentro de él se hubiera quebrado. Las niñas lo ayudaron a sentarse en el escalón de una tienda cerrada. En la lluvia amainaba. Los autos seguían indiferentes, pero algo en él había cambiado. «¿Cómo se llaman ustedes?», preguntó, tras recuperar el aliento. «Yo soy Clara». «Ella es Lía», respondió la mayor. «Vivimos allí, cerca del viaducto, pero solo a veces, solas, más o menos, nos tenemos a nosotras», lo dijo con tanta naturalidad que el pecho de Roberto se apretó. «¿Tienen familia?». Clara desvió la mirada. «Teníamos una mamá, se enfermó, pero nos dejó un collar y dijo que si lo cuidábamos bien, un día todo iba a cambiar». Entonces, Lía sacó el collar de dentro de su abrigo roto. Era simple, antiguo, con un colgante de flor dorada en el centro. Roberto se congeló. Era imposible. Reconocía ese collar. Lo reconocería en cualquier parte. Él lo había mandado hacer 38 años atrás. Se lo regaló a una mujer que amó, pero que su familia jamás aceptaría. Alguien a quien abandonó por cobardía. Su nombre era Elena. Y ahora, una niña de la calle llevaba ese collar como si fuera un escudo contra el mundo. Roberto no respondió, solo observaba. El rostro de Lía era delicado, la boca pequeña. Clara tenía la misma mirada profunda de Elena, esa forma de proteger sin decir mucho. Una sensación le invadió el pecho. No, era un tipo de memoria que arde, un recuerdo tan vivo que se mezcla con el presente. «¿Ustedes saben cómo se llamaba su mamá?». «Elena», dijo Clara. Sin dudar, la palabra le golpeó el pecho como un rayo. Roberto sintió los ojos llenarse de lágrimas, el suelo girar, y todo lo que era sólido, su mundo, sus certezas, su frialdad, temblar por dentro. Allí, frente a dos niñas olvidadas por el mundo, vio la sombra de lo que podría haber sido su vida, y tal vez aún podría ser. Roberto Meireles no nació rico, hijo de un bancario y una costurera, en una casa modesta de un barrio mediano, con más obligaciones que juguetes. Era inteligente, observador, y desde pequeño aprendió a adaptarse, en decir lo que esperaban, vestir lo que le ordenaban, callar lo que sentían. Así sobrevivió a la dureza de su padre, al cansancio de su madre, a las exigencias del mundo. A los 17 en una beca, en un colegio de élite. Allí vio por primera vez lo que era estar del otro lado del vidrio, mirando hacia adentro. Se prometió a sí mismo: «Nunca más voy a hacer lo que falta». En la universidad, estudiaba de día y repartía volantes de noche. Según los profesores, impresionó a los jefes. A los 28 ya era socio de una prometedora empresa constructora, pero fue a los 25 cuando conoció a Elena. Ella trabajaba como asistente de eventos en un hotel modesto. Cabello castaño recogido sin esmero, vestido simple, sonrisa sincera. Era la antítesis de todo lo que él conocía menos. Y tal vez por eso se enamoró tan rápido. Ella lo escuchaba. De verdad, hacía preguntas que nadie más hacía. Tocaba heridas que él ni sabía que tenía. Hablaban de música, cine, infancia. Ella soñaba con tener una librería con café. Él soñaba con huir de la obligación de ser fuerte todo el tiempo. Elena fue la primera persona ante la cual no necesitaba usar máscaras. La relación duró 2 años en escondida, sin cenas familiares, sin fotos públicas, sin futuro. Su madre odiaba lo que Elena representaba. «Esa chica te va a frenar. No tiene cuna, no tiene ambición».
No estudiaste todo eso para acabar con alguien que no sabe usar cubiertos de pescado. Y como siempre, Roberto cedió un día. Sin aviso, llamó a Elena. No puedo seguir. Mi familia tiene razón. Tú mereces a alguien que te acepte. Por completo, en ella escuchó en silencio. No suplicó, solo dijo, ¿y tú? ¿Tú te aceptas por completo? Él colgó, nunca más la vio. Pasaron décadas. Roberto se casó con una heredera. Fue un matrimonio sin grandes dolores, pero también sin grandes alegrías. Ella era elegante, discreta, eficiente. Tuvieron una hija, a quien él vio crecer más por fotos que por presencia. Y cuando su esposa murió, víctima de un cáncer, rápido y cruel, Roberto sintió más alivio que tristeza. No porque no la quisiera, sino porque quizás nunca supo cómo querer desde entonces. Su rutina era predecible en reuniones, cenas formales, fines de semana en silencio. Su corazón se convirtió en una sala cerrada, hasta aquel día. Hasta que dos niñas sucias, en un cruce mojado, abrieron una rendija en esa puerta vieja en D. Vuelta al presente, Roberto pasó la noche sentado en su despacho. ¿Sabrá la mesa? Una botella de whisky olvidada junto a un portátil abierto. Buscaba registros. Tenía el nombre en Elena, y los rostros San Clara y Lía en el sistema del gobierno, decenas de Elenas. Pero algo lo guiaba en un instinto, un hilo invisible. Tirando de su alma cansada, después de horas, encontró a Elena Duarte dos Santos, nacida en 1972, sin registro de matrimonio, fallecida hacía 2 años. En el certificado de defunción constaba en causa de la muerte, insuficiencia respiratoria por complicaciones de neumonía. En la esquina inferior, 2 menores listadas como hijas San Clara Duarte Mirals y Lía Duarte Mirals, El Mundo Giro. El apellido estaba Ian Mirals. Ella les había dado su nombre. Aún después del abandono, aún después del dolor, Roberto cerró los ojos y lloró como un hombre que siempre se impidió sentir al día siguiente. Fue al hospital público, donde Elena había fallecido. Nadie la recordaba. La médica de turno lo dirigió a un asistente social. Sí, Elena era muy educada, discreta. Aún estando enferma, sonreía. Dejó a las niñas solas durante meses. Nadie de la familia vino. Pensé que estaban completamente abandonadas. Roberto no respondió, solo sintió el sabor amargo de una vida que podría haber sido, de una mujer que se fue creyendo que nadie vendría de regreso al auto. Miró una foto antigua que encontró en un sobredejado en la casa de ella. Lo único que quedaba Helena con las niñas aún pequeñas, sentadas en una acera leyendo un libro, y detrás de la foto escrito con letra firme: aunque tengamos poco, ellas lo tienen todo, porque tienen amor, lo que él nunca supo dar. Roberto condujo hasta la plaza donde había visto a Clara y Lía por primera vez. No estaban, volvió durante 3 días seguidos. Al 4.º día las vio, sentadas compartiendo un pan, bajo un árbol. Bayo del Otto caminó hacia ellas. Las dos lo miraron con sorpresa. Lía sonrió. Clara se puso en alerta. «Usted volvió». «Prometí que volvería», dijo él. Y allí, con el corazón expuesto como nunca antes, dijo la frase que había esperado toda una vida para pronunciar: «Creo que soy el padre de ustedes». Clara soltó el pan. Lía agarró el collar. En el mundo pareció detenerse y todo comenzó. «¿Otra vez? ¿Usted es nuestro papá?» Clara, con una voz demasiado firme para sus 12 años. Roberto vaciló. Las palabras no venían con facilidad cuando el peso de toda una vida reposaba sobre los hombros. No soy el padre, pero soy el hombre que debió haber estado aquí desde el principio». Clara frunció el ceño. Lía seguía en silencio, apretando el collar contra el pecho, como si pudiera protegerla de una nueva decepción. «Mamá decía que nuestro padre era un hombre importante, que tuvo miedo de quedarse con nosotras, pero que en el fondo era bueno». Roberto sintió un nudo en la garganta. Ella decía, Lía habló por fin, que si algún día él aparecía podíamos escuchar su corazón, en lugar de sus palabras. Clara tomó a su hermana de la mano. «Vámonos, Lía», y se fueron, sin decir nada más. Durante los 3 días siguientes, Roberto volvió a la misma plaza. Se sentaba en el banco opuesto, con una bolsa de pan, jugo y silencio. La primera mañana no vinieron. La segunda pasaron corriendo, fingiendo no verlo. La tercera se detuvieron. Lía se acercó primero. «¿Podemos confiar en usted?». Él sonrió. Una sonrisa tímida, cansada. «No lo sé, Lía. Creo que solo el tiempo puede responder eso». Ella tomó el pan y se quedó. Con el paso de las semanas, las visitas se volvieron rutina. Roberto traía cuadernos de dibujo, ropa limpia, libros infantiles. Nunca forzaba las conversaciones, solo escuchaba. Y esperaban. Empezó a buscar ayuda jurídica. Queer, legalizar la custodia de las niñas.
pero todo era burocrático. Requería investigación, exámenes, evaluaciones del juzgado de menores. La asistente social le advirtió, señor Miros, la justicia es lenta y exige vínculo. Puede tener la sangre, pero necesitará demostrar que tiene el corazón. Comenzó a alquilar un pequeño apartamento en el centro, de forma provisional. No creía justo llevarlas a la mansión todavía. Primero quiero construir un hogar, se decía a sí misma, después una casa. Tardó semanas en convencerlas de dormir bajo un techo. Clara se resistía. Hemos escuchado demasiadas promesas. Ya estuvimos en refugios donde golpearon a Lía. Yo cuido de nosotras. Siempre lo he hecho. Roberto, con humildad, respondió, tal vez ahora no tengan que cuidarse solas. Ella no respondió, pero aceptó la manta que él ofreció esa noche. Los cambios fueron sutiles. Clara empezó a corregir los errores de portugués de Lía con paciencia. Lía comenzó a guardar los lápices de colores después de dibujar. Ambas comenzaron a colocar los zapatos bajo la cama antes de dormir. Pequeñas señales de que quizás comenzaban a sentirse en casa en una noche, lluviosa como aquella en que Roberto cayó. Los tres estaban sentados en el pequeño sofá del apartamento. Clara dibujaba, Lía peinaba el cabello de una muñeca. Roberto simplemente las observaba. ¿Puedo contarles algo?, dijo, con la voz quebrada. Las niñas asintieron. Su mamá fue la persona más importante que he conocido. Tuve miedo de lo que los demás pensarían. Miedo de amar de verdad, y ese miedo me hizo perderlo todo, pero ahora ya no quiero huir. No quiero ser ausente nunca más. Clara no respondió, paróse a hacer apoyó cabeza en su hombro. La mañana siguiente, encontró un papel doblado sobre la mesa. Ira dibujó 3 personas tomadas de la mano, 2 niñas y un hombre de cabello gris. Debajo, Lía escribió, sí, mamá te perdonó, nosotras también podemos intentarlo. Roberto lloró, porque en ese gesto infantil había más madurez de la que él había tenido en toda su vida. Poco a poco, empezó a integrarlas en su vida de forma más práctica. Las inscribió en una escuela comunitaria, las llevó al médico. Hizo exámenes, compró libros útiles. Clara, el primer día de clases, preguntó, ¿y si las otras niñas descubren que éramos de la calle? Él se arrodilló frente a ella. Entonces, míralas bien a los ojos y di, soy quien soy por todo lo que viví. Y ahora, tengo a alguien que cree en mí. Las semanas se volvieron meses. En la justicia, el proceso avanzaba, pero el mayor avance estaba allí, en ese apartamento sencillo en donde empezaron a brotar risas, donde Lía comenzó a llamarlo papá Roberto sin notarlo, y donde Clara cierta noche susurró antes de dormir, ya no somos solo nosotras, quienes nos cuidamos. En la primera visita a la tumba de Helena, las niñas guardaron silencio. Cada una colocó una flor. Roberto de rodillas dijo, fallé contigo, Helena, pero prometo no fallaré con ellas. Las niñas lo abrazaron por detrás y allí, entre el pasado que no pudo cambiar y el presente que decidió reconstruir, nació la esperanza de un futuro en juntos. La llamada llegó un jueves lluvioso. Roberto preparaba panqueques. A Lía le encantaban los panqueques los jueves. Sonó el teléfono y contestó sin imaginar que, al otro lado, el pasado estaba por estallar en su presente. Señor Miros, habla el juzgado de la infancia. Hemos recibido una impugnación en el proceso de custodia de las niñas. Necesitamos que comparezca en el tribunal mañana. Impugnación, repitió, sin entender. ¿De quién? El nombre figura en el proceso. Carla Uduhachi dos Santos alega ser tía materna de las niñas. Roberto se heló la noche. Fiulaga. Clara y Lía dormían en la habitación contigua tranquilas, pero dentro de él, el suelo temblaba. Carla. El nombre no le era ajeno. Helena había hablado de ella una vez, con pesar. Era la hermana mayor. Habían cortado contacto por una deuda, una vieja discusión y algo sobre valores distintos de vida. Y ahora, después de años de silencio, aparecía no para conocer a las niñas, sino para luchar por ellas en el tribunal. La fiscal fue directa. La señora Carla afirma tener interés legítimo por sus sobrinas. Alega que su madre, en vida, manifestó el deseo de mantener a las niñas lejos de usted, y que solo no las acogió antes por razones económicas, que ahora estarían resueltas. Roberto sintió como si recibiera un golpe. Eso no puede ser verdad. Helena nunca dijo eso. La fiscal lo miró. ¿Y usted estaba cerca para escucharla? Los días siguientes fueron un torbellino. Clara guardaba silencio. Roberto intentaba mantener la rutina, pero la tensión era palpable. ¿Nos vamos a tener que ir?, preguntó Lía en voz baja. No, lo sé, pequeña, pero haré todo lo que pueda para quedarme con ustedes. La audiencia de custodia fue marcada para dentro de 2 semanas. Hasta entonces, las niñas seguirían bajo su cuidado.
Pero el proceso ahora era una disputa y, una vez más, se encontraba ante el mismo dilema de antes. ¿Qué hacer cuando el amor no basta? Carla era diferente de lo que había imaginado. En el tribunal, apareció bien vestida, con un abogado y un discurso preparado. Mi hermana fue abandonada por este hombre. Crió a las niñas sola. Él solo apareció ahora porque vio a 2 niñas vulnerables y quiso limpiar su conciencia. Lloró ante la jueza: son mi familia, quiero cuidarlas. Roberto se sintió desnudo, como si cada error del pasado estuviera ahora bajo un reflector. Pero entonces, Clara se levantó. La jueza duro, pero permitió que hablara. Yo sé quién es mi padre. Sé lo que hizo, pero también sé lo que está haciendo ahora. La señora Carla nunca estuvo cuando mamá necesitaba ayuda. Pero él se quedó. Se despierta con nosotras. Escucha nuestras historias. Hasta aprendió a hacer panqueques. La sala quedó en silencio. No sé lo que dirá la ley, pero mi corazón ya eligió después de la audiencia. Carla lo buscó. No tienes idea de lo que es ver a tu hermana morir en un hospital y que nadie te avise. Yo también sufrí. Roberto asintió. Sé que sufriste y si quieres puedes ser parte de sus vidas. Pero luchar contra mí solo va a lastimarlas más. Ella guardó silencio. Why? Por primera vez, pareció cansada. Como si, detrás de la rabia, solo quedara una mujer agotada de tanta soledad. La jueza aplazó la decisión final. Quería más tiempo, más pruebas. La fiscalía designó a una nueva asistente social para evaluar el ambiente emocional. Durante semanas, Roberto vivió en tensión. Tenía miedo de apegarse aún más y perderlo todo. Pero las niñas estaban distintas, más unidas, más seguras. Un sábado, fueron a la playa, la misma que amaba a Elena. Lía escribió en la arena: ya tenemos casa. Y Clara, sin decir nada, se sentó al lado de Roberto. ¿Tienes miedo de perdernos? Todos los días, entonces no te rindas. Sí. Nunca. En la última entrevista con la asistente social, ella preguntó: Señor Mirols, ¿cree que puede ser padre ahora, después de haber fallado en el pasado? Él pensó, respiró hondo. No quiero ser el padre que ellas perdieron. Quiero ser el hombre que se queda, aunque tenga miedo, aunque cometa errores. Porque nadie me enseñó eso. Pero ellas me están enseñando. A la mujer sonrió. A veces quien más aprende es quien más merece quedarse. Pero el veredicto aún estaba por venir. Y el tiempo nunca pareció tan cruel. Porque ahora había mucho más que perder. El reloj marcaba las 3:14 de la madrugada. Roberto estaba sentado en el sofá, con bata y medias gruesas, la cabeza baja, mirando un punto fijo en el suelo. La casa guardaba un silencio pesado, pero su mente gritaba. Cada recuerdo, cada frase dicha en el tribunal, cada expresión de las niñas, todo lo invadía en oleadas, como un mar enfurecido dentro de sí mismo. Había hecho todo lo correcto ahora, o al menos, todo lo que sabía hacer. Y aún así, sentía que estaba a punto de perderlo todo. A la semana anterior había llegado el informe del asistente social. A pesar de ser positivo respecto al vínculo emocional, incluía un pasaje que Roberto no lograba dejar de releer: el candidato a la custodia demuestra afecto y compromiso. Sin embargo, el vínculo sanguíneo se construyó tarde y resulta frágil ante el historial de abandono de la figura paterna. Frágil, en esa palabra lo atormentaba como un veredicto oculto, como si todo lo que estaba construyendo estuviera hecho de vidrio, a punto de quebrarse. En el domingo, durante el desayuno, Clara notó su silencio. Abuelo, estás diferente. Intentó sonreír, pero no pudo. Solo cansado, mi Floren, solo eso. Pero no era solo cansancio. Era miedo, un miedo paralizante, de revivir el mismo ciclo, en prometer, fallar, desaparecer. Esta vez no podía desaparecer. Esta vez sabía que la ausencia tendría consecuencias reales, humanas, irreparables. Al día siguiente recibió una llamada de su abogado. La jueza quiere fijar una nueva audiencia. Carla ha solicitado custodia compartida. Argument, que la convivencia contigo puede continuar, pero bajo supervisión tuya. Roberto guardó silencio. Es una manera delicada de decir gracias, pero no eres un padre suficiente, ¿verdad? Al otro lado, el abogado tragó saliva. Es una forma de equilibrar intereses. Pero sí, es un golpe. Esa noche salieron a caminar. La ciudad pareció más fría, en las luces más distantes. El mundo más pesado. Se detuvo frente al antiguo departamento donde vivía con su esposa. Luego caminó hasta el hospital donde Elena falleció. Se sentó en un banco y se quedó allí, sin rumbo. Sin prisa recordó la última conversación con ella. Para entonces ya estaba casado, ella ya estaba enferma. Teléfono, voz débil: solo quería decirte que te perdono, pero no voy a esperar más, Ann. Y colgó. En él nunca respondió. Ahora todo lo que quedaba era esa ausencia moldeada en silencio. De regreso a casa, encontró un papel pegado en la puerta de su cuarto. Era de Lian: abuelo, sabemos que estás triste,
Pero también sabemos que el verdadero amor se queda, incluso cuando duele. Junto un dibujo a los tres abrazados y una flecha apuntando a un corazón rojo. Y allí, con el rostro enterrado en las manos, lloró. No por temor a perderlas, sino por la angustia de, al fin, tener algo que nunca supo proteger a Ana. La mañana siguiente, Clara lo llamó a su cuarto. Pensimos algo. Time, mi amor, si la jueza decide que es mejor irnos con la tía, iremos. En el mundo se detuvo. ¿Pero ustedes quieren eso? No, pero no queremos verte triste ni lastimado. Mamá decía que el amor no es estar cerca a cualquier precio. Es estar feliz sabiendo que el otro está bien, aunque esté lejos. No supo qué decir. Solo las abrazó Anne fuerte, Anne como quien abraza la única parte viva de su propio pasado. A los días siguientes comenzó a distanciarse. Llegaba más tarde, Anne hablaba poco. Evitaba mirarlas a los ojos. Se estaba rindiendo silenciosamente. Hasta que, una mañana, Lia lo alcanzó en el pasillo. ¿Vas a seguir luchando por nosotras? No respondió. Anne, ella insistió. Si no luchas, vamos a pensar que no vale la pena ser amadas. Fue como un puñetazo, porque en esa frase pequeña estaba el reflejo del niño que fue alguna vez. El niño que pasó la vida creyendo que no era digno de amor, Anne, y que ahora estaba a punto de pasar esa carga a otra generación. A la madrugada siguiente, Roberto escribió una carta no para el juez, ni para Carla, para Elena. Helena, tú me enseñaste lo que era el amor antes de que yo supiera sentir. Hoy nuestras hijas me enseñan a no huir. No puedo garantizar que seré un padre perfecto, pero puedo prometer que esta vez no me iré. Guardó la carta en su billetera. Anne respiró hondo, porque al final, lo que más duele no es lo que perdimos, sino lo que no tuvimos el valor de intentar mantener. Anne y él seguía aquí y Anne era un lunes cualquiera. Sol tímido, tráfico liviano, la ciudad despertando. Pero dentro de Roberto, nada era común. La frase de Lia resonaba como una profecía. Anne, si no luchas, vamos a pensar que no vale la pena ser amadas. Esa era la herida. Pork. En el fondo era exactamente lo que él pensaba de sí mismo, Anne, que el amor no era para él. Que estar presente, ser vulnerable, cuidar, era cosa de otros. Que al fallar una vez perdías el derecho de intentarlo de nuevo. Pero aquel día todo tenía que cambiar. Anne regresó al barrio donde creció. La casa de sus padres estaba abandonada, con el muro agrietado, las ventanas tapiadas, pero al cruzar el portón oxidado sintió el mismo olor a polvo y resentimiento. Allí, en el patio donde jugaba solo, nació su primera carencia, la de un padre que nunca decía, estoy orgulloso. La de una madre que solo sabía demostrar amor limpiando, cocinando, y nunca escuchando. Anne se sentó en el piso del antiguo cuarto. Imaginó a su yo joven, acostado en esa cama, soñando con ser alguien importante, y entendió. Anne nunca deseó la riqueza. Deseaba respeto, ser visto, escuchado, aceptado. Anne pasó la vida tratando de comprarlo, con estatus, títulos, silencio, pero lo que realmente necesitaba era aprender a ser padre. De vuelta al apartamento, sacó la caja donde guardaba recuerdo. Encontró el viejo marcapáginas hecho a mano que ella le regaló. El primer presente que recibió. Anne estaba descolorido, pero aún legible. En el amor no necesita ganar, solo necesita permanecer. Jamás comprendió esa frase, poética, pero vaga. Ahora tenía sentido, porque incluso tras el abandono, la distancia, el dolor, Helena permaneció. En el collar, Anne, en la mirada de las niñas, en el apellido que ellas llevaban. Y ahora era turno de él. Anne programó una reunión con Carla. Se encontraron en un café sencillo, alejado de la ciudad. Ella llegó desconfiada. Si estás aquí para ofrecer dinero, puedes irte. Él no reaccionó. Vine a pedir algo más difícil que dinero, perdón. Ella lo miró en silencio. Equivoqué con tu hermana. Equivoqué con ustedes. No puedo enmendar el pasado. Solo puedo honrarlo siendo el hombre que no fui antes. Y entiendo si quieres luchar por ellas. Pero sí hay un espacio para la verdad. Mira a los ojos de las niñas. Ve quienes eligieron llamar papá. Se emocionó, intentando ocultarlo. Luego dijo, también fallé con Elena. Discutimos feo por dinero. Solo volví porque siento una deuda con ella. Roberto asintió. Estamos los dos en deuda, pero tal vez podemos saldarla juntos en la nueva audiencia. Carla tomó la palabra. Meritísima, retiro mi impugnación. Reconozco el vínculo entre las niñas. Y el señor Roberto, acepto compartir responsabilidades afectivas, con su consentimiento. Roberto la miró y por primera vez vio no una rival sino un puente. Acepto, sí, porque ellas merecen más que un padre. Merecen una familia. La jueza no ocultó su alivio. La fiscal sonrió discretamente. Clara apretó la mano de Lia.
Lia susurró, se quedó de regreso a casa, abrió un nuevo capítulo. Carla empezó a visitarlas los fines de semana. Trejo, historias de la infancia de Elena, fotos antiguas, recuerdos dormidos. Y Roberto volvió a dormir bien, escuchar más, sonreír con el corazón. Una noche lluviosa, Clara lo llamó en su cuarto. ¿Papá? Sí, mi flor, todavía sientes culpa, respiró, sí. Pero también siento algo nuevo. ¿Qué pasa? Sonrió. Entonces creo que entendiste la frase de mamá. ¿Cuál? El amor no necesita ganar, solo necesita permanecer. Anne cerró los ojos. Y en ese instante supo el verdadero héroe de esta historia. No era él. ¿Eran ellas? 2 semanas después de la audiencia. Roberto se despertó antes del amanecer. El apartamento estaba silencioso, pero había un calor distinto en el aire. No era del calefactor. Era del momento. Hoy tomaría una decisión. Una Q. No dependía de papeles, tribunales ni aprobación de terceros. Era por primera vez una elección íntima, hecha no con la cabeza, sino con el corazón. Anne llamó a las niñas para el desayuno. Panqueques, frutas picadas, jugo natural. Leonoto. ¿El esmero? ¿Va a venir alguien? No, pequeña, solo es un día importante. Clara arqueó una ceja, desconfiada, pero no preguntó más tarde. Se vistió con un traje sencillo, el mismo que usó en el entierro de su esposa. No por nostalgia, sino por ropa marcaba el fin de un ciclo. Ahora marcaría el comienzo de otro. Tomó un sobre grueso, cerró la puerta y caminó hasta la sede de Mirrors Ingeniería. Su empresa más grande. En la recepción fue recibido con lo de siempre, en sonrisas automáticas, miradas medidas, frases pulidas. Pero algo había cambiado en su mirada. Al entrar en la sala de la directiva, los socios ya estaban reunidos. Colocó el sobre la mesa. Me retiro de la presidencia en silencio. Roberto, ¿hablas en serio?, preguntó Gustavo. Su mano derecha por más de 20 años. Hablo en serio. Mantendré una participación mínima, solo simbólica. El resto será transferido a un fondo de inversión social, enfocado en la infancia y la educación básica. Voy a dedicar mi tiempo a lo que realmente importa. ¿Esto es por las niñas?, preguntó otro socio, con tono escéptico. Sonrió. Es por mí. Porque si no lo hago ahora, nunca seré de verdad el hombre que quiero que ellas recuerden. Salió del edificio con los bolsillos más livianos y el corazón más lleno. Paró en una papelería, compró 2 cuadernos de tapa dura, escribió en las primeras páginas: Anne para Lia, el mundo visto con ligereza; Anne para Clara, el mundo leído con profundidad. En la página siguiente escribió: si algún día me equivoco de nuevo, y probablemente lo haré, recuerden que cada elección que hice, desde que las conocí, fue para quedarme. Por la tarde llamó a Carla. Quiero hablar sobre el futuro de las niñas. ¿Algún problema? Ninguno. Solo quiero que pensemos juntas. Se encontraron en un parque. Roberto habló con calma. Ellas no necesitan un héroe. Necesitan estabilidad, afecto, rutina. Y creo que es hora de ir más allá de la custodia y pensar en una verdadera construcción familiar. ¿Cómo así? Quiero registrarte oficialmente como tutora afectiva y quiero que vivamos cerca. O, si tú quieres, que vivas con nosotras. Carla abrió los ojos, sorprendida. ¿Quieres compartir? No quiero sumar. Anne tardó en responder, pero cuando lo hizo fue con lágrimas en los ojos. Elena estaría feliz de ver esto. Eso espero. En esa noche, las niñas llegaron de la escuela y encontraron a Roberto con un paquete sobre la mesa. Ábrelo, papá, gritó Lian. Era un marco con 3 fotos en Elena con las niñas en brazos, aún bebés. Roberto con ellas en la playa, sonriendo de verdad. YLA phrase de Elena en el centro. En el amor no necesita ganar, solo necesita permanecer. Anne Clara mordió el labio. Alia suspiró. ¿Dónde lo vamos a poner? En la sala, en el centro de la casa, porque esa frase es nuestro punto de partida. Más tarde, antes de dormir, Clara se acercó. Papá, ¿qué hiciste hoy? Elegí que. Elegí no ser el hombre que abandona. Elegí no ser el que duda. Elegí ser el que se queda. Con todo lo que eso significa. Ella sonrió y lo abrazó con fuerza. ¿Podemos escribir un nuevo comienzo? Él asintió. Podemos. Y esta vez, juntas. Era una tarde de primavera. La primera en muchos años en que Roberto sentía el olor de las flores como algo real, no solo decorativo. En la escuela de las niñas habría una presentación especial. Día de la familia. Clara escribiría un poema, una pequeña obra con sus compañeros. Pero solo si vienes a ver, avisó Lia. Si no me bloqueo, no te preocupes. No me lo perdería por nada del mundo. En esa mañana, se puso una camisa ligera, zapatos sencillos y llevó en la mochila un sobre antiguo. Dentro, lo que quedaba de Elena 2000 Basel, el acta de nacimiento de las niñas, una carta escrita a mano y un billete que ella nunca llegó a entregar. Pensaba leerlo después de la presentación, pero algo lo llamaba. Anne,
una inquietud vieja en la escuela. El patio estaba lleno. Padres, abuelos, madres, tíos, cuidadores, familias de todo tipo. Y en medio de todo, él, un hombre que durante décadas creyó no pertenecer a ningún lugar, ahora estaba allí, en el centro de la vida de dos niñas en Clara. Fue la primera. Subió al pequeño escenario y con voz serena comenzó a leer En familia es donde uno elige quedarse, donde el tiempo no borra lo que el amor decide guardar. A veces tarda en llegar, a veces llega por sorpresa, pero cuando llega se siente y uno entiende que nunca más va a caminar solo. A los ojos de Roberto se humedecieron. El público aplaudió, pero él quedó en silencio, atrapado en la última frase: nunca más va a caminar solo. Luis subió. Liam, vestida de girasol, contaba la historia de una flor que nació en terreno seco, pero se convirtió en árbol porque alguien tuvo el coraje de regarla. Ese árbol se llama cuidados, y es con el que aprendemos a crecer. Al final, señaló a Roberto: ese de ahí es mi sol. Llegó después de la tormenta, y aunque tenía miedo, se quedó. Roberto no contuvo las lágrimas. No eran solo de emoción, eran de liberación, porque por primera vez en décadas ya no necesitaba probarse nada. Era padre, y no tenía que pedir perdón por ello. Después de la presentación, las niñas corrieron hacia él, saltando a sus brazos. Estuvimos geniales, fueron perfectas. ¿Y tú, llorón?, bromeó Lía. Es que ustedes son el mejor poema que he leído en la vida. En esa noche, Roberto fue al mar. Llevó el sobre, se sentó en la arena, abrió la carta de Elena escrita a mano. Si algún día decides volver con nosotras, debes saber que no necesitas arreglar todo. Solo necesitas estar. Ellas no necesitan un padre perfecto, solo alguien que se quede cuando el mundo se va. Y si ese día llega, míralas y verás el amor que dejaste atrás, esperándote. Roberto leyó en silencio. Luego miró al cielo y dijo, en voz baja: volví, Elena. Esta vez es para siempre. Pasaron 3 años, y si alguien viera hoy a Roberto Miros, quizás no lo reconocería. El traje fue reemplazado por camisas de lino, el reloj de lujo por un colgante sencillo, el mismo símbolo del collar de Lía, ahora convertido en una joya familiar, pero el mayor cambio no era visible. Estaba en su forma de caminar más lento, en de mirar a los ojos, de hablar con menos prisa. Y más verdad, Anel y las niñas ahora vivían en una casa de una planta, llena de ventanas, en un barrio arbolado. No había rejas en los portones, ni cámaras de vigilancia, pero había flores en ropa tendida. Siempre un olor a pastel en el aire. Roberto había vendido la mitad de su patrimonio para financiar proyectos sociales en barrios vulnerables. Creó una fundación con el nombre de Elena, enfocada en mujeres solas y niños en situación de calle. Fue homenajeado en la Cámara Municipal, pero rechazó dar un discurso. No lo hice por reconocimiento, lo hice para ser un hombre que mis hijas puedan admirar. Sí, decía hijas, a pesar de la ausencia al principio, a pesar del dolor en el camino, porque Clara y Lía, ahora adolescentes, no pidieron un salvador. Lo hicieron padre con paciencia, generosidad y mucho amor. Clara era introspectiva, pero firme. Cursaba el primer año de bachillerato y escribía cuentos. Publicaba textos en un blog discreto con lectores fieles. Lía era expansiva, afectuosa. Participaba en un grupo de teatro comunitario y soñaba con estudiar artes escénicas al atardecer. Los 3 caminaban juntos hasta la panadería de la esquina. Roberto siempre llevaba el mismo libro, una antología de poemas de Cora Coralina, que Elena adoraba. La vida está hecha de retazos, decía citando, y con los pedazos correctos. Uno cose un hogar los sábados. Carla almorzaba con ellos. Ahora, tía Carla de forma natural. Ella también cambió. Hizo cursos, se volvió asistente en una ONG, retomó la amistad con viejas compañeras. Un día le dijo a Roberto, fuimos muy distintos. No, sí, pero ahora elegimos ser mejores. Ella asintió, sujetándole la mano por un momento sin resentimientos, solo reconocimiento. Un domingo lluvioso, Clara entró en el escritorio, con un sobre en la mano. Papá, ¿es de la editorial? ¿Lo lees? Roberto leyó en voz alta, tenemos interés en publicar tu libro de cuentos, en felicitaciones. Ella se lanzó a sus brazos. Si esto está pasando, es porque te quedaste. Solo la abrazó más fuerte. A una mañana soleada, Roberto fue invitado a dar una charla en una escuela pública, no sobre negocios, sino sobre reconstrucción. Subió al escenario y dijo, durante mucho tiempo pensé que el éxito era lo que tenía. Hoy sé que es lo que sostengo. Con amor fracasé, hice daño, me escondí de la verdad. Pero en algún momento, la vida se para frente a ti y pregunta, ¿vas a seguir corriendo o vas a tener el valor de volver? Yo volví, y fue la mejor inversión que hice. En aplausos.
Pero él solo pensaba en una cosa, en dos niñas, y lo que hicieron con un hombre que un día tuvo miedo de amar en esa noche. Escribieron juntos una carta para Elena. Clara escribían: mamá, hoy entendemos lo que querías decir con el amor solo necesita permanecer. Permaneció incluso después de tu ausencia, incluso después del miedo de papá, incluso cuando todo parecía roto. Joe, él nos cuida, él escucha nuestras historias, él se volvió hogar. ¿Y nosotras? Nosotras nos volvimos familia. Roberto firmó al final con amor y gratitud. Roberto, el que aprendió a quedarse. ¿Cuántas veces en la vida creemos que ya es demasiado tarde? Demasiado tarde para amar, para redimirse, para volver atrás. Roberto también lo creyó, hasta que en los ojos de dos niñas de la calle, encontró la verdad que había evitado toda su vida. A veces, lo que más necesitamos no es perdón, es coraje, coraje para quedarse, para escuchar, para Transformers, y tal vez al otro lado de la pantalla haya alguien que también se alejó, por miedo, por vergüenza, por no saber cómo empezar de nuevo. Pero, ¿y si todavía no es tarde? ¿Y si hay alguien esperando solo un gesto tuyo, un mensaje, una disculpa, una oportunidad de volver a empezar? El amor que transforma empieza así, con una decisión. Entonces ahora te pregunto, ¿tendrías el valor de volver? Si esta historia te tocó de alguna forma, dale me gusta al video ahora. Con ese gesto ayudamos a difundir historias que merecen. Y si quieres recibir más historias como esta, de superación, amor y nuevos comienzos reales, suscríbete al canal. Aquí, cada semana, tienes una nueva oportunidad de recordar que nadie está solo. Mientras exista amor, para contar.